no se va a modificar esto. Y en principio, si hay una luz en el camino, se me ocurre que no viene por este lado, o sea, que hay que buscarla por otro lado. Y bueno, insisto con esto, encuentro. Estamos ya ingresando a la última parte del programa y tenemos una invitada especial de aquí de Paraná, muy reconocida, sobre todo en los medios de comunicación, la titular de Página Política, Luz Alcaín. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Hola, Luz. Imagino. Sí, estamos bien. Hola. Y sobre todo te convocamos para tratar de encontrar mayor cantidad de explicaciones al fenómeno que se dio el fin de semana, no solamente en la provincia de Entre Ríos, sino también a nivel nacional, ¿no? Como decía Ramirito, se cubrió la Argentina de violeta en gran parte. Sí, yo pensaba que estamos de sorpresa en sorpresa. Nos siguen sorprendiendo, ¿no? Es como que debiéramos dejar de sorprendernos tanto y ver a ver si se nos cae alguna idea. No es que tengo alguna posta para tirarte, pero en definitiva, y en función de lo que pasó el domingo, me parece que es difícil mirar si la boleta del PJ, si la dispersión. Fue una ola nacional y se acomodaron los melones como la ola dispuso. Me parece que es medio. Está buenísimo empezar a mirar los números y ver qué pasó, la propuesta del PJ, la división, la alianza que hizo Frigerio, la mega alianza oficialista. Bueno, en todo caso lo que puedes concluir es que Frigerio le salió bien y yo creo que ni él la esperaba, en función de una apuesta muy fuerte de dejar los cargos en el Congreso de la Nación, dejar banderas, dejar colorcitos, dejar eslogan, y le salió bien. ¿Qué hubiera sido si esa alianza no existía? Esa es una pregunta. ¿Qué hubiera pasado con esa? Sí, hubiese existido esa división de votos, digamos. Quizá hubiera pasado el fenómeno de Santa Fe, donde Puyaro salió tercero. Exactamente. Que probable. En principio aparece como el aliado natural de Frigerio y bueno, finalmente la coalición Haya o Alia, no sé cómo le decían ustedes, Alianza La Libertad Avanza, fue una ola en todo el país y acá también. Luz, y con respecto a esto que vos decías, bueno, como tratar de no ver tanto los números y de ver una reflexión, ¿qué sentís vos desde tu lugar, desde la comunicación, que pudo haber sido necesario, obviamente sabiendo que estamos hablando con el diario el lunes, ¿no? Pero también que traer esa voz que a veces nos ayuda a empezar a construir lo que puede pasar de acá a 2 años cuando nos toque elegir nuevamente las presidenciales? Me parece que en principio, respecto de la comunicación, si en una época se habló de la batalla cultural y esa también es una consigna para Milei, bueno, esa también es una pregunta que hay que darse y discutir, porque acá claramente, en principio uno puede pensar así rápido, que la gente dijo no, que no, el dólar no se vaya, no se sabe bien a dónde y para qué y qué tiene que ver con la vida de cada uno de nosotros. Seguramente tiene que ver con la vida de cada uno y de distinta manera, pero la gente dijo no quiero crisis y no quiero peronismo, entonces esto también hay que discutir de qué manera se están construyendo las posiciones políticas y además un peronismo que se le dice kirchnerismo y que está excluido del debate político. Justo cuando el Congreso empieza a debatir reforma laboral, reforma tributaria, ¿qué papel juega el peronismo? Que está excluido del debate, no se le pide opinión, tiene ahora una relación de fuerzas extraña, novedosa en el Congreso, pero ¿de qué se hace responsable? Digamos, respecto de los debates que se vienen ya empezaron, ya estaban, pero bueno, ahora está más claro que se puede avanzar con una reforma laboral, con una reforma tributaria, con una reforma penal, cuestiones que fueron esenciales y dividieron las discusiones respecto de un montón de políticas públicas. Y el peronismo tiene una responsabilidad ahí ¿qué papel juega? Ya se venía hablando de esta reforma y no hubo candidatos que abatallaran con esto. Simplemente era la frase de votame para ganarle a Milei.
Y fue una de las cosas que se criticó en estos últimos días post-elecciones, como vos bien decías, cuando el país se pintó de violeta, que nos robaron a las feministas Sí, el claro, color. ni siquiera eso te dejan. Ni siquiera eso nos dejaron. ¿Qué pensás de esto? Si era una elección necesaria a poner en discusión, darle una explicación a qué iba a pasar, porque es verdad, el dólar fue, por lo menos yo lo escuché mucho, hay que ver mañana qué pasa con el dólar. Sí, ya fue, o sea eso fue cortito. Sí. Como que esa fuese la columna vertebral de todo lo que pueda suceder a la sociedad. ¿Qué pensás de eso? Si era necesario en esta elección darle esa discusión, o si se tomaron como esto, ¿no? Como dada la situación socioeconómica, las personas iban a votar diferente. Vos decís esta idea de lo que estaba más claramente en Buenos Aires, frenemos a Milei, que era como la bandera de Tayana, si era poquito. Claro, si estas elecciones intermedias había necesidad en la sociedad de frenar a Milei. de más que nada de darles otra respuesta, como decirle, bueno, pasa esto con el Garrahan, yo traigo la solución a esto. Pasa esto con los jubilados, vengo a dar la solución. O sea, como que simplemente era que la no frase, hubo propuestas. Que no hubo propuestas claras. Pero hay un porcentaje que decían que no era una elección necesaria para eso. No, que había que... Bueno, sí, no sé si hubiera cambiado mucho la suerte. Pensá que el candidato que vamos conociendo de a poco, senador electo, Joaquín Venegas Lynch, de La Libertad Avanza, usó reiteradamente la idea de que el Congreso es un piquete. El debate también para, digamos, ¿cuál fue la propuesta del mundo libertario? Avancemos a como de lugar y es esto, y si no es peor. Y también esta cosa de a futuro, bueno, vayamos adivinando cómo va el futuro, pero nosotros era frenar, y estamos hace mucho que en esa posición. Onda, sosteniendo lo que te sale feo, sosteniendo ese Estado que no anda, sosteniendo... esta cosa que fue planteado de que la revolución, la protesta y la cosa de romper las instituciones la jugó la derecha y el peronismo quedó como ahí atado a las bancas del Congreso, que las leyes se cumplan, a la democracia. Y bueno, es lo que le tocó en suerte en este contexto, pero me parece que esta cosa de la sorpresa permanente, de que al final las instituciones, qué sé yo, no importaban tanto, se va complicando porque, bueno, ya el debate es ahora. Si no hubo propuesta en campaña, la va a tener que dibujar ahora. Fíjate que por estos días se han conocido muchas notas a gente que votó y no sabe a quién votó, no sabe los nombres de los candidatos. Eso quizá de alguna manera intensifica el fenómeno Milei, ¿no? La gente va a votar a Milei porque cree en Milei y en nadie más. No hay otros exponentes reconocidos dentro de La Libertad Avanza. Eso es un fenómeno que se dio en todo el país. De hecho, hasta en Córdoba tuvo una victoria contundente sobre todo. Ganó la estructura. el pelado, chicos. Exactamente. Ganó, claro. Ganó todo el caso Esper, que creo que relajó muchísimo al peronismo en tanto para movilizarse, para seguir haciendo campaña, porque parecía que arrasaban en las elecciones. Terminó no importando a esa gente que acompañó esta propuesta. Y de hecho también, y lo hablábamos anteriormente, esa construcción de odio que se viene dando hace muchísimo tiempo en la Argentina, odio, antipolítica, antiestado, antikirchnerismo, antiperonismo, tiene sus consecuencias un poco que son estas. Porque de hecho, mucha gente de las entrevistadas por estos días te dice: yo no llego a fin de mes, estoy mal, vivo con mi mamá, me mantiene, pero no quiero que vuelva lo de antes. Lo único que estoy segura o seguro es que no quiero que vuelva el peronismo. Un fenómeno muy fuerte. ¿Se podrá revertir algo como eso? ¿Desde qué perspectiva? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, el peronismo tendrá que ver de cómo se reconfigura, qué piensa, qué digamos que tampoco es que está ofreciendo nada demasiado nuevo, ¿no? Tayana. Claro. Quizás nos quedamos con un discurso de modé. Claro, efectivamente. Bueno, además falta conocer. Para mí hay algo con los jóvenes. O sea, mi hija votó por primera vez. Y bueno, hizo unas mezclas así anti-Milei. Pero me dice, ella sacaba cuentas de que va a cumplir 18, pero hace por lo menos 10
que todo lo que ella consume es antipolítica y antiperonismo. Bueno, y claramente no es un marciano en su grupo, digamos, de gente, de su círculo. O sea, pasa algo con los chicos que, bueno, que como que también nacieron en una dimensión absolutamente nueva y, bueno, mis hijas en 2023 lo único que veían en TikTok, que ya vamos a escuchar acá al compañero a ver qué opina, ella lo único registro que tenían era Patricia Bullrich, que les interrumpía los jueguitos, cualquier video, diciéndole, hey, anda a hacer la tarea, Milei todo el tiempo, y después el repudio a Rodríguez Larreta, que se hacía el Swiftie, y a ellas les molestaba. Pero después no vieron un peronista, pero ni en dibujito. No. O sea, que hay que tener TikTok, ¿no es cierto? Hay que tener TikTok. Sí, justamente. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Bueno, Ramiro. En TikTok te tengo que buscar, Yo no te tengo que crear la cuenta y no existo. No te encontré y bueno, y los chicos me estuvieron contando de la página. ¿Quién era? De... ¿Cómo es que se llama la página? Página política. Que no tiene No TikTok. anda. No tiene TikTok. No, vos podés creer. Porque yo regularmente me informo y Claro. podría decirse, en mi formación se realiza a través del TikTok. O sea, no solo que Y no te encontraste a nadie que... no encontré página política. Ah, no, ni hablar, No no. encontré página política. Y bueno, entonces, por ahí yo te estaba escuchando recién, porque por ahí medio me voy porque los chicos tienen el programa a las 6 Sí. y 18:30 cierran muchos mercados que yo hago de trader. Ajá. Entonces me obligan a estar en el cierre y no puedo estar atento al programa. Por eso Yo te pido un tutorial de algo, de todo lo que estás hablando. En TikTok está. En TikTok. Entonces creo una cuenta Porque ya. lo de TikTok Sí. que te educa, te Sí. forma, te Sí. dice a quién votar, todo Sí. hace Sí. TikTok. ¿No es Todo cierto, por chicos? vos, todo hace por vos. Bueno, una tarea para tu hija. No, yo tengo que encararla. Y Soy bueno, re loser. Ella lo debe conocer a Ramirito. Y estaba seguro. escuchando que era. Ah, bueno, Era la libertad avanza Sí. o el kirchnerismo, sí. no el peronismo. O Cristina. Porque ustedes decían el peronismo, creo que entendí que estaban mencionando esa. Sí, igual, versión no sé qué política. están diciendo en TikTok, pero ya medio que es todo el medio lo mismo. Ah, bien. Porque si no, preguntarle cómo le fue al salteño, cómo le fue a Schiaretti. Una gente que no tiene TikTok, ¿o sí? No. Schiaretti Sí, tiene, sí, yo- bien. ¿Tiene? Bueno, igual perdió. Yo lo conozco, sí. Sí. Y también Perdió, conozco, pero tiene TikTok. Sí, pero un Está peronismo todo que... garantizado. Sube Sí, no pocas sé cosas. de dónde es, porque yo voto la libertad avanza. ¿No? Sí. No sé quiénes son los Claro. candidatos. Yo No, leo. este estaba en otra boleta, en otra. Ah, no ni estaba lo- en la de acá. No. Ah, bien. Porque acá, ¿quién estaba? En la de acá. Y no sé, vos. si- ¿En vos cuál? fuiste ¿En el la que votó. tuya? Yo voté Violeta. Violeta, Joaquín Venegas Lynch, Romina Almeida, senadores De acá. electos. ¿Son de acá de Paraná? Uno de Buenos Aires radicado en La Paz, ella es de Paraná, son los futuros senadores por Entre Ríos. Ah, bien. No desconocía ese dato, yo debo decir. Y abajo, Lauman, libertario. Batman. Exactamente. ¿Viste No que sé lo si tiene conocí? TikTok Batman, ojo. Pero lo he visto en muchos TikTok. Sí. Mirá, Después, ¿Siendo de Batman? ¿Y lo o- voté? O de sí, lo militante de la votaste. libertad? Va, si pusiste las dos cruces, sí. Sí, una arriba y una abajo. Exactamente. Sí. Y después está Alicia Fregonese del PRO y Darío Schneider Radical, que no tienen TikTok. Sí, no, lo ¿Viste? desconozco. ¿Pertenecen a otro lugar? ¿Ellos qué? ¿Por qué no tienen Crespo, no sé cómo anda TikTok en Crespo. Y Fregonese es porteña, radicada en Maciá. TikTok? ¿Y qué significa eso, radicada? Radicada significa que vive, que tiene, está empadronada, digamos. Está en el padrón, Sí. va a votar en una mesa Suele de ser Maciá. una característica de gran parte de los funcionarios de este gobierno provincial. Cambió de domicilio, digamos. No sabemos bien dónde vive. Igual hace bastante que está en Maciá, ¿eh? Ah, bien. ¿Conoces Maciá? Sí, conozco. Sí. Conozco porque con mi padre a veces recorremos varios lugares de la provincia contando un poquito las ideas de la libertad. ¿Y tu padre no fue candidato? No. Ah. Él es jubilado. Ajá. Él es jubilado. y ¿Con la pues, mínima? Es jubilado nacional. Ah, bien. Sí. Yo comparto la unidad habitacional con él. Ajá. Y con él y con mi madre, que entre ambos se encargan de
brindarme también no solo la unidad habitacional, sino también se encargan de mi alimentación. Ah, Encima bien. lo vivís. Ah, qué feo lo que dijiste, mija. Sí. Sí, o sea, fue medio agresivo. Cambiando un poco de tema, ¿se TikTok. vislumbran algunos personajes dentro de las nuevas generaciones que generen ilusión para el electorado que tiene que enfrentar a este proyecto político que encabeza Milei en la Argentina? Hablo de la provincia y hablo a nivel nacional también, porque dimos el caso de Trump, para no entrar en problemas en la provincia, pero de Tayana, perdón, enfrentando qué confusión esa, al fenómeno Trump. Pero sí, pareciera que no hay renovación, que no se hablan nuevos idiomas, que no se interpela a esa juventud que hace 10 años que está consumiendo otras cosas. ¿Habrá posibilidades de...? Porque los que estamos en el tema sabemos que existen cuadros y demás Sí. que pueden protagonizar en ese nuevo tiempo. ¿Se dará? ¿Cuáles serán los inconvenientes en el camino? Y les va a tener que tocar porque ya queda como que esta cosa de repartirlo poquito ya no garpa más porque no hay mucho. Pero me parece que si uno mira cómo fue el armado del peronismo en el 2023, también fue como, bueno, a ver qué va quedando, ¿no? O sea, no hay referentes del sindicalismo, no hay referentes de los barrios, no hay referentes, bueno, la legislatura que se armó, o sea, la oposición del peronismo en el poder legislativo entrerriano da cuenta de cómo el peronismo, bueno, fue PJ, bueno, tal, esta cosa de organizaciones, paso de una banca a una intendencia, que funciona en todas las fuerzas políticas, pero desafiado a dar estos debates y excluido del debate político como lo excluye el oficialismo a nivel nacional, necesariamente tiene que pensar cómo se reconvierte, cómo se reconsidera su base, porque además, como vos decías, hay gente valiosa en muchísimos lugares. La universidad, bueno, Sí, todo eso no está. Hay un montón de lugares de la sociedad que no se sintieron identificados o identificadas con muchos de quienes se postulaban de diferentes partidos, y hubo un 12% que no fue a votar, que es un montón, ¿no? Eso decíamos hoy. Y se habla, ¿no? De que si no fue a votar porque estaba cansado de la política, si no fue a votar porque vamos a hablar de Entre Ríos, porque se enojó con respecto a que, por ejemplo, el peronismo fue con lista cerrada. Y otra de las cosas que se puso en debate en estos últimos días es que, y te quería preguntar tu reflexión con respecto a cómo lo ves, sobre todo en el lugar que te ocupa de lo que es escribir sobre política y muchas veces desde la comunicación hacer como un poco de ruido para Sí. que algunas mentes empiecen a mirar, virar la mirada hacia otro lado, es que vamos a tener una Cámara con muchísimos hombres, la mayoría de más de 50 años, y perdón, no se enoje nadie que tenga más de 50 años, pero que son otra generación, otra cabeza que aprendieron a usar Instagram hace menos de 2 años, y que recién, como vos decías, están analizando algunas redes sociales gracias a sus hijos o hijas. ¿Cómo lo ves a esa Cámara? Porque con esta política de que tenía que ir, que las listas sean justas y que sea un hombre o una mujer, en la mayoría pusieron al hombre primero y muchos entró solo uno, es decir que vamos a tener, después de muchísimos años, una Cámara con un 80% de hombres. ¿Cómo se van a discutir las políticas de género en un país donde tenemos un gobierno que las niega y una Cámara que hoy va a estar cargada de hombres cis, con todos los privilegios habidos y por haber, porque la mayoría accedieron a una universidad, tienen claramente un sueldo diferencial con el resto de la sociedad? ¿Cómo nos va a posicionar ahí a las mujeres? Sí, para mí... O sea, ¿qué batalla es la que vamos a tener que dar?
Casi muchísimas, o sea, hay como un capital que no se toca, un capital que es como súper valioso porque tiene que ver con la transformación social e individual de un montón de mujeres en la Argentina. Pero me parece que seriamente hay que pensar que estamos, que hay que empezar porque parece que hay debates que si los volvés a dar es como retrógrados. Sí, hay que volverlos a dar, o sea, están pasando cosas espantosas, hay como que volver a empezar con lo que tiene que ver con instalar verdades de nuevo, de discutir cuestiones, volver a plantear un montón de cuestiones que se vuelven a naturalizar. Bueno, nos llevó la vida, nos llevó la historia de la humanidad, bueno, es momento de volver a construir en ese sentido. Pensando en esto de la falta de presencia, me puse a mirar, díganme un momento en el que todos los peronistas salieron a votar, o todos los antimileístas salieron a votar. El momento, ¿cuál fue el momento cúlmine? El balotaje. Bueno, estaba viendo que en el balotaje, Sergio Massa, que lo votó el peronismo, el kirchnerismo, el menemismo, cualquiera que dijera con Milei estamos al horno. Todos los ismos de Perón, digamos. Sí. Lo votaron 328.700 entrerrianos. Y Aval, que tuvo un poco más de votos, o sea, el candidato a senador del PJ, ahora lo votaron 261.175. Y las listas dispersas del peronismo sumaron un poco más de 50.000 votos. O sea que el peronismo sí salió a votar. O sea, sí fue a votar a Val y Michel, a Carolina Gagliari y Paola Rubatino, a Maya y Guzmán. Salió a votar. El peronismo estuvo, digamos, el caudal de votos entre Massa y Val y Michel es mucho menor en pérdida de cantidad de votos que el que tuvo la Alianza La Libertad Avanza, que fueron a votar todos. Los que habían votado a Patricia Bullrich, los que habían votado a Milei, los que no habían ido, fueron todos a votar a Milei, que sacó más del 60% de los votos en Entre Ríos, y tuvo mucho menos votos. Toda esa gente junta en esta coalición, en este domingo, tuvo muchísimo menos votos que la pérdida de votos que tuvo el peronismo. Si sumás todo votante que fue a votar a Maya, podrá ser más o menos menemista, pero es peronista. Sí, hubiesen votado el una que lista fue a votar peronista. a Caro Gagliaro o a Rubatino es peronista. El que fue a votar a Val y Michel fue a votar peronismo y en contra de Milei. Bueno, el peronismo salió a votar, aunque no parezca. Lo que sí no ganamos ni un voto. Salió a votar, pero igual se sorprendió, igual no sabe mucho cómo encarar el futuro. No sabe cómo encarar el futuro, no sabe cómo hablarle a los pibes, y creo que, como vos bien decías, que me quedó resonando esto de que tu hija fue por primera vez a votar en esta elección, Sí. en la elección intermedia. Sí, sí, Entonces, con toda la furia. ¿Qué porcentaje de la sociedad le tocaba votar por primera vez en esta elección que solamente la oposición salía a decir votame para frenar a Milei? Sí, ella tiene ya la cabeza quemada y fue a votar para frenar a Milei, pero bueno, es como poco y Pero parece que no seguramente- se Pero es convenció hija mucho. tuya. Claro. Sí. Digamos, pensar en que, yo le decía, digamos, hay pibes y pibas que su mamá y su papá tienen 40 años, 40 y pico, 50, que están votando por primera vez, porque hay pibes que con 16 años están votando. Sí. Y que son generaciones donde les ganó la antipolítica de los 90. Despolitizada sería. Totalmente despolitizadas, apolíticas, como lo queramos decir, más allá que nosotros consideramos que hay política en todos lados, hasta cuando vas a subirte a un colectivo y pagás 1.000 pesos en vez de 10.000, digamos. Pero tienen ese discurso anclado y hay toda una sección que le sigue hablando a una generación sumamente politizada. Que quizás en la época de Néstor y Cristina vimos a pibes que volvieron a militar en la secundaria, volvieron a militar en las agrupaciones conocidas de los 70 de la política de secundaria, como el centro de estudiantes de la escuela politizado y partidario, con bandera partidaria, pero que después de eso... ¿Sabés qué pensaba?
que en el 2023, aunque incipiente, no estaba mal también que los chicos que estaban yendo a ver si votaban con el voto voluntario con 16 años, bueno, estuvieran ahí bardeándose, peluca, coso, digamos, como una politización, digamos, algo de discutir y bardearse, aunque sea. Para mí eso se apagó. Porque de hecho muchísimos compañeros de mi hija no fueron a votar. O sea, en el 2023 se peleaban y ahora no Ni les siquiera pareció se gastaron. interesante. No. Vieron lo que les cobraba En el definitiva es electoral como y dijeron, una pérdida, ¿no? Como que, bueno, esto que era como una insinuación de politización y bueno, vamos a discutir y qué pasa y que, digamos, podría haber redundado en alguna cosa un poco más interesante, pero me parece que fue en el empobrecimiento de esa cosa ínfima, pero ahí, potente. Luz, ¿cómo ves la influencia en este caso de los medios de comunicación tradicionales en términos electorales? ¿Siguen teniendo la influencia de siempre? ¿Se ven reducidos por esta intervención de las redes sociales en las conciencias de las personas? Y además consultarte cómo ves la realidad en el próximo tiempo de los medios locales, digamos, de esa posibilidad de subsistir en tiempos de ajuste, en tiempos de inteligencia artificial, de streaming. Hay que hacer una readecuación. ¿Cómo hacen los profesionales de la comunicación para sostener ciertos estándares de trabajo, sería en este caso? Estándares de trabajo, sostenerse, es como un montón. Pero a mí desde siempre me preocupa y que de manera creciente que como la imposibilidad de contar como un relato más local. Es como que la topadora porteña Sí. te lleva puesto. Bueno, pero además lo de los medios de comunicación en relación a las redes sociales y en relación a los algoritmos y en relación al corset que tenemos para, no solo para el debate político, para encontrarnos, para discutir, para que yo me encuentre con el compañero en alguna red, digamos, es un empobrecimiento respecto de, bueno, dónde nos encontramos, dónde estamos, dónde discutimos en una plataforma privatizada, absolutamente. Bueno, a él hace un montón que no lo veía y lo tengo en Instagram, pero bueno, no, digamos, capaz que hay que apostar como a que la comunicación se dé habilitar otros ámbitos liberados del algoritmo. Volver a humanizar las relaciones sería un poco. Y es que, porque además no es nuestro, o sea, si me dijeras que, bueno, se puede inventar un espacio donde no estés a merced de los algoritmos que ni siquiera comprendés y que te los van cambiando de cada tanto, es como que es eso, discutir en una plaza ajena, que te va cambiando la bocha, como que... No, es muy... me parece que el desafío es la cuestión de reencontrarse también para pensar las propuestas que faltan, también para ver qué se hace ahora con todos esos debates que va a dar el Congreso ya, now. Sí, daría la sensación que no solamente es una cuestión de propuestas, sino de interlocutores. Cambiar interlocutores que tengan otra cercanía con este nuevo tiempo, ¿no? sí, y que dejen hablar y posicionarse de esos interlocutores. Pero yo no sé si van a dejar. Creo que hay que forzar para que intervengan nuevos interlocutores. Si no, nadie se va, ¿eh? Acá nadie se va. Mejor la dejamos para el porrón. La discusión. Claro, siempre el porrón es importante. ¿Cuántos Siempre seguidores es hay que importante. tener para ser candidato? Y el que sabe de eso es usted. No, pero yo los consulto a ustedes. Postulemos saben de acá. política. ¿Cuántos seguidores hay que tener? Porque Seguidores en nuestros TikTok. candidatos tienen muchas reproducciones, muchos retweets. Sí. Y eso le permitió ser candidatos. Sí, tal cual. Yo Sí, estoy seguro. luchando, pero no tengo tantos seguidores, ni siquiera tengo retweet, entonces no me animo a postularme. Quizás no los tenían de nombre, pero de foto, de cara. ¿Sabés cuántos jóvenes deben haber votado porque les sonaba la cara? De hecho, el Sí. candidato a senador por la Libertad Avanza de la provincia no formó parte de los Rolling Stones que tocaron en el Movistar Arena. Sí, claro. Y el hace 2 hermano semanas. Berti. Sí. ¿Berti? Exactamente. Lo tenés. No. Creo que ese fue Berti. el aluvión de campaña, digamos. No, había un
bajista o guitarrista. Porque... Ese mismo. senador Era entrerriano. candidato. Ese es el senador. Bien. Ese Ese votaste, bien. Bien. No, ahora lo estoy identificando. Descubriendo Sí. la adivinanza de ¿Y quién en los votó. otros partidos no se elige por cantidad de seguidores o retweets? ¿Los candidatos? No, mira, si preguntamos cómo se eligen. Sí, no sé cuál No, de no las hay mucho metodologías es la más correcta, mira. O sea que Sí, capaz que hay que probar con La esa. más clara la tiene Modificar entonces la carta Avanza. orgánica y probar. Mejor con no ese, hablar de porque- ciertas cosas. O sea que no queremos. la más quedar clara, la prohibidos. forma de elegir sus seguidores la tiene Libertad Avanza, entonces que sabemos que teniendo muchos seguidores y retweets podemos ser candidatos. Bueno, los radicales te fueron a internas, tienen como una carta orgánica más. Un sistema, ese es el Un sistema sistema funcional. centenario. Sí. Claro, ese es el sistema político que Claro. ustedes mencionan. Claro. Bien. Igual ellos nomás, no es que los otros lo tuvieron. Luz, agradecerte por habernos acompañado. ¿sí? Bueno, un gustazo. Preguntarte también como si tenés alguna reflexión final, si ves, haciendo gala de tu nombre, alguna luz al final del túnel, en función qué frase. de estos Mirá tres. que eso Me lo acordé de dijo mi La Michetti. pensé toda la semana. Sí. Guarda. Sobre todo para tener en cuenta si hay posibilidades de soñar, ¿no? En revertir esto, porque daría la sensación que vamos a entrar en un escenario nuevamente de padecer todos los días malas noticias, quita de derechos, llegar cada vez menos a fin de mes. No se va a modificar esto. No se va a modificar esto. Y en principio, si hay una luz en el camino, se me ocurre que no viene por este lado, o sea, que hay que buscarla por otro lado. Y bueno, insisto con esto, encuentro, pensar, encontrarse en otro ámbito, en otro ámbito que no sea la discusión, la furia del comentario. Tener otra calidad de encuentro para pensar otra cosa, porque, bueno, y como siempre, digamos, apostar a una, digamos, no resignar, porque uno también tiene la sensación de, bueno, yo pienso que está mal que le peguen a los jubilados los días miércoles. Y una mayoría arrolladora votó a Milei, eso quiere decir que está mal. Bueno, es como que también pararse en algunos cuestiones que no hay que resignarlas, en definitiva, como respecto de algunos valores elementales, como para de qué se trata hacer política, ¿no? En definitiva, porque parece que por la pregunta como que desaparece en el camino. Está bueno esto que decís de qué se trata hacer política, porque creo que lo que decía Juan hace un rato, que es el análisis de que votaron a un narcotraficante con una causa 2 semanas antes de las elecciones, creo que ese análisis lo hacemos quienes no elegimos este gobierno. Ujú. O sea, todo ese análisis del narcotráfico, de lo que fue Libra, de todos los análisis de socioeconómicos, lo seguimos haciendo quienes no elegimos este gobierno. Ujú. Entonces, Evidentemente. las personas no fueron eligiendo a la Libertad Avanza, teniendo en cuenta, hablando de Buenos Aires por lo menos, que estaban eligiendo a un tipo que hace 2 semanas le habían descubierto una causa. No les importó. Bueno, es tan complejo como que estamos a merced del algoritmo, que hay gente que fue a votar más golpes, más despidos, más porque en el peronismo tienen una líder presa y un presidente procesado por un expresidente procesado por golpear a su mujer. Claro. Contala como quieras, esto de cómo se cuenta la película. Bueno, claramente no nos estamos encontrando y el otro parece un extraterrestre. Por esto de que, bueno, lo bloqueé, de golpe votan, ¿entendés? Como que, bueno, vamos Sí. a tener que encontrarnos y reconocernos, porque en definitiva, ¿qué pasa? De la pandemia para acá no sabemos quiénes somos. Nos sorprendemos, nos caemos, no sé, yo me sorprendo también, Espero Hubo que un no me cambio. pase más. Hubo una transformación a las claras. muy Claro, negativa que bueno de la que no sociedad. estamos, Que no estamos pudiendo le- manchar. Exacto. No. No Ujú. estamos sabiendo leer. Luz, quienes te quieran leer, escuchar, seguir, ¿por qué medios lo hacen? Página política y me voy a crear una cuenta de, De TikTok. TikTok. ¡Vamos! A partir de mañana, página política en TikTok. Me voy a guiar con algún tutorial que me haga el compañero. Muy bien, Perfecto. Ramirito te va a hacer el tutorial. No sé si le gusta que le digan compañero, pero bueno.
Quizá. Es una expresión que mi algoritmo nunca me devuelve, pero por Pues, eso no la entiendo. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se puede? Amigo. Nuestros amigos. Amigo. Sí, 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 que tenemos. amigo. Nuestros seguidores. Sí. Seguidores. Fans. Yo no alcanzo esa categoría, pero... de Ah, general, bien. Vamos, fans, ahí pero vamos, sí ahí seguidores. vamos. Muy bien. Pero estás en camino. No sé, tengo que evaluar, como les decía, cuántos seguidores logro y cuántos retweets logro para poder ser... Parte de una lista. Exactamente. Que ahora sé que puedo estar porque soy de acá de Entre Ríos. Ah, bien. Ve. Ahora tenés domicilio. Sí, sí, sí. La Muy nueva bien. era de la comunicación política. Luz, gracias por venir. A Gracias. ustedes, un Quizás gustazo. en otra oportunidad te vamos a volver a convocar. Cuando quieran. Sí, esperemos que Cuando en otro, tengas TikTok. Ah, sí, antes no. en antes otro no vale. escenario. Sí, y agradecemos a todos los que nos acompañaron en el episodio 3 de PBI. Nos encontramos la semana que viene. Nos encontramos la semana que viene, ya cambio de mes, 29. La tradición manda a que coman ñoquis. ¡Llamalo tronco! ¡Tronco! ¡Llamalo tronco! Uf, se vino jodida la cosa. Bueno, hasta el miércoles que viene, gracias por escucharnos, por seguirnos. Si nos ves otro día a otro canal, en otro canal no, pero en otro horario sí. Clic del Litoral, el canal que nos acompaña. Gracias, Juan. Gracias, Mica. Y aquí estamos, aquí seguiremos y la batalla que continúe. Gracias. Adiós.